¿Cuántos de nosotros necesitamos un milagro en nuestra vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos necesitan un milagro en nuestra vida? ¿Sabe qué? Dios está más deseoso de hacer un milagro en tu vida que tú de recibirlo. Pero muchas veces los milagros de Dios en nuestra vida tenemos que provocarlos. Y una forma de provocar los milagros es con nuestras palabras. Dios quiere que hablemos su lenguaje. Dios no habla inglés, no habla español o francés, ruso. Propiamente hablando de los idiomas terrenales, Dios habla el lenguaje de la fe. Ese es el lenguaje de la fe. Y tú tienes que aprender a hablar el lenguaje de la fe, o sea, el lenguaje de Dios. Si tú quieres recibir milagros en tu vida, nosotros como iglesia tenemos que aprender a hablar el lenguaje de la fe, el lenguaje de Dios. Y por eso te estoy diciendo esta mañana que debes de comenzar a provocar tus milagros a través de tus palabras. Vamos a comenzar con 2 de Corintios capítulo 4 y en el versículo 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuál mismo espíritu de fe? El espíritu que está en las Escrituras. El espíritu de Dios. Dice, conforme a lo que está escrito, creí. Por lo cual hablé. Nosotros también creemos. Por lo cual también hablamos. ¿Qué dice que va a suceder si creemos? ¿Qué debemos de hacer nosotros si creemos? Hablar. Nosotros debemos de hablar. ¿Qué vamos a hablar? Lo que creemos. Lo que está escrito. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Vayan a Romanos capítulo 10, desde el versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 17, dice, 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ok. Mire, la vida cristiana, el fundamento de la vida cristiana es la fe. La vida cristiana nosotros la iniciamos con fe. Esa fe que nace dentro de nosotros por el oír la palabra de Dios. Si usted escucha la palabra, usted recibió a Cristo cuando alguien le habló de la palabra, lo que dice la palabra acerca de Jesús. Usted recibió a Cristo cuando creyó la palabra de Dios. ¿Sí o sí? Nadie puede recibir a Cristo sin haber escuchado quién es Jesús y lo que Él puede hacer en nuestra vida. La fe se produce dentro de nosotros, se produce en mi corazón cuando yo escucho la palabra. Fíjese que por eso la importancia de asistir continuamente a la congregación, a las reuniones, a oír la palabra de Dios. Y qué interesante que no dice por estudiar la palabra, por leer la palabra, sino que dice por oír la palabra. No es cuestión de,
Ay, Señor, dame fe, Señor, dame fe. Y entonces el Señor va a agarrar un pucho de fe y va a venir y ¡fuf! Ya tiene fe. No. La fe no viene así. La fe se produce dentro de nosotros por el escuchar y el escuchar la palabra. Incluso aquí aparentemente todos me están viendo y escuchando, pero en realidad no todos escuchan con atención. El que no escucha con atención, no se produce fe en su corazón. Pero el que escucha con atención, uno de los resultados es que se va a producir fe dentro de ti. En otras palabras, la Biblia, la palabra, es como la comida. Es decir, el cuerpo físico, mi cuerpo. ¿Cómo se siente usted si una mañana no desayuna y sale a la calle? ¿Cómo se siente a las 11? ¿Cómo se siente a las 11 de la mañana si no ha desayunado? Y si no almuerza, ¿cómo se siente a las 2 de la tarde? Algunos si se agachan y se levantan rápido van a ver estrellitas. Parece. A otros les comienza a doler la cabeza. Se sienten débiles. Pero ¿qué pasa si cuando se sienten débiles comen y beben? Uno siente que nuevamente el cuerpo se energiza, la vitalidad vuelve al cuerpo. ¿Qué hizo volver al cuerpo la vitalidad? La comida y la bebida. Porque la comida y la bebida, eso es el propósito. Energizar, vitalizar el cuerpo, lo físico. Pues tu vida espiritual tiene una comida. Y es la palabra de Dios. Y tú vas a estar tan fuerte en tu fe o tan débil en tu fe, depende de cuánto y con qué actitud escuchas la palabra. La palabra va a producir fe en ti y te va a hacer una persona fuerte en tu fe. Entonces, ahí está, no estamos hablando de una fe natural. La Biblia dice tener la fe de Dios. La palabra lo que produce es la fe de Dios en nosotros, la fe espiritual. Todos nosotros tenemos fe, pero fe natural. ¿Cuál es la fe natural? Nosotros decimos, bueno, nos vemos mañana. Esa es fe natural. La fe natural es que tú ves una silla, yo veo esto aquí y me siento. Tengo fe de que esto puede conmigo. Que agarro la llave del carro y voy y que voy a encender y que el carro va a funcionar para irme. Esa es fe natural. Veo el switch de la corriente eléctrica, toco, apago o prendo, según el horario. Esa es fe natural. Pero la fe que a Dios le agrada no es la fe natural. La fe natural es aquella que dice, ay Dios mío, ayúdame. Yo sé que Dios me va a ayudar. Todos tenemos esa fe. Pero no es la fe espiritual. No es la fe que le agrada a Dios. Porque la fe que agrada a Dios solamente nace, se produce dentro de mi corazón a través de la palabra de Dios. Si la fe que tú tienes es producto de escuchar y escuchar y escuchar la palabra, entonces tú tienes una fe espiritual. Si tú tienes fe en muchas cosas, fe que voy a salir adelante, algún día yo voy a salir adelante, pero es una fe natural. Si no pasas escuchando la palabra. Ok, ahora, ¿dónde radica la fe? ¿Perdón? ¿Dónde radica la fe? En mi corazón, en mi espíritu, en mi corazón, en mi espíritu. La fe, yo oigo la palabra, le creo a Dios, entonces en mi corazón yo recibo fe. Pero una de las necesidades de la fe es que esa fe
yo necesito sacarla de mi corazón. La fe es tan grande, es tan poderosa, que yo no soy un recipiente tan grande, tan ancho, tan suficiente como para retener la fe solo para mí. Como algunos dicen, yo vivo la fe solo para mí. No, la fe necesita ser sacada. Y el corazón tiene una llave que permanece cerrada o permanece abierta. ¿Cuál es la llave del corazón? La boca. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en mi corazón. Si yo tengo fe en mi corazón, ¿qué es lo que voy a hablar? Palabras de fe. Si yo tengo odio, tengo resentimiento, desilusiones, celos, ¿qué es lo que voy a hablar? Eso precisamente. La fe. ¿Quieres saber quién es una persona de fe? Escúchalo hablar. Escúchalo hablar. Y cuando él habla, según sus palabras, así es su fe. O así es su incredulidad. O así es su maldad. Por las palabras. Por las palabras. Entonces la fe necesita que yo la saque. Y porque el mal también radica en mi corazón. Y el mal yo lo saco a través de mi boca. Vamos a ver, Mateo capítulo 12, versículo 31 dice: por tanto os digo, aquí está el Señor Jesucristo hablando. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced al árbol bueno y su fruto bueno, o haced al árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mire qué importante es hablar, saber hablar el lenguaje de la fe. Al grado que el mayor pecado que se comete, el pecado que Dios no perdona, nosotros lo podemos cometer a través de nuestras palabras. Porque algunos dicen, ¿habrá un pecado tan grande que Dios no lo perdone? Sí. Y no es matar, no es violar, no es nada de eso. Que uno dice, uy, qué tremendo esos pecados. Y es cierto, es tremendo. Pero para Dios lo peor que nosotros podemos hacer, lo hacemos hablando. Lo hacemos hablando. Cometemos el peor de los pecados cuando con nuestras palabras. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Fíjese que ahí dice que puedes contra Dios, contra Jesús decir cualquier cosa. Bueno, ¿qué no le dijeron a Jesús cuando estaba aquí? Que estaba loco, que era endemoniado, que era mentiroso, que era un impostor. Y dice, todo eso te puede ser perdonado. Pero que hables mal contra el Espíritu Santo, eso no te será perdonado. Wow. Y también enseña que nosotros seremos justificados en el día del juicio.
o seremos condenados por nuestras palabras. Por nuestras palabras. Entonces, si yo tengo fe, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde vive mi fe? En mi corazón. Esa fe que yo tengo es tan grande, es tan poderosa que no tiene que ser solo para mí. Yo necesito sacar la fe de dentro de mí y la saco a través de mis palabras, de mi boca. Si yo tengo un corazón malo, sin darme cuenta, yo voy a sacar la maldad que hay dentro de mí. Escuche a una persona hablar mal de otro. Está sacando su maldad. Escuche a la mayoría de los hondureños hablando mal del país. Este país de tantas, aquí, y comienzan a hablar mal del país, del gobernante o de los gobernantes, quien sea, de los patrones, de los jefes, y se habla mal. Entonces los males que hablamos, también esos males nos vienen. Mire, les voy a poner 2 ejemplos bíblicos. Les voy a dar la cita solo para que la anoten y vayan a su casa y lo lean. El primero está en Números capítulo 13 y Números capítulo 14. Si ya lo anotaron, escúchenme aquí, véanme. Fíjese usted que Dios ha sacado a Israel de Egipto y lo lleva por el desierto. A los pocos días están en la frontera de la tierra prometida. Dios les dice que es una tierra que fluye leche y miel, que ellos van a tener ciudades, que van a ser de ellos, que no las construyeron ellos, que van a tener casas, que van a tener ganado, que van a ser prosperados. Incluso Dios les dice, cuando ustedes tengan casas, no les habla de una casa, casas. Y los pone en la tierra prometida. Moisés, como el líder, el pastor, digamos así, dice, señores, vamos. Pero hay una gente ahí muy pensante, muy intelectual, muy argumentativa, que dice, hey Moisés, ¿no crees que sería sabio ir a reconocer la tierra? Es sabio ir. Y hablaron con Moisés al grado que lo convencen que tiene que mandar gente. Y entonces Moisés escoge 12 príncipes, 12 de los mejores hombres para que vayan. Y dice que aquellos fueron por aquella tierra durante 40 días. Regresaron con gajos de uvas tan grandes que un solo hombre no los podía cargar, con granadas, con higos. Y regresaron diciendo, señores, la tierra donde vivimos es buena, miren su fruto. Y enseñaban los frutos de uva, los racimos de uva, las granadas, los higos. Mire, yo creo que fueron porque ellos antes solo maná comían. Las uvas, las granadas y los higos fueron las primeras frutas, las primeras cosas que ellos comieron, aparte del maná. Pero dicen ellos, ay, pero esa tierra, comienzan a decir, son grandes ciudades amuralladas. Esa tierra, la gente es alta, grande. Hay gigantes ahí que nosotros, a la par de ellas, parecíamos cucarachas. Además de eso, la tierra se traga a la gente que pasa por ahí. Y ellos comienzan a hablar mal de la tierra que Dios les estaba dando.
Pero se levanta Josué y Caleb de entre los 12 y dicen, señores, esa tierra es buena, miren su fruto, vamos, tomémosla. De esos enemigos que estos dicen los vamos a comer con facilidad. El amparo que ellos han tenido se les ha quitado. Ya Dios no los está protegiendo. Dios va con nosotros. Vamos, señores, vamos. Y la gente habló de apedrearlos a ellos. Y si no se pone Moisés, entre ellos los apedrean. Y cuando Moisés hace eso, ¿sabe qué? La gente comienza a llorar. Y dice, ay Señor, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Y nos trajiste a este desierto. Allí van a morir nuestros hijos. Allí vamos a morir nosotros, Señor. Mira, qué mal que te hicimos. Y comienzan ellos a hablar. ¿Sabe qué? Mire lo que Dios le dice a Moisés en el capítulo 14. Números capítulo 14, 27. Desde el 26 dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Note, ellos no estaban orando. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Murmurando, quejándose. No, es que hay gente que cree consciente o inconscientemente que Dios solo escucha las oraciones. Como que Dios no te escucha cuando hablas en el escritorio, cuando hablas en tu casa, cuando hablas con tus amigos, cuando le hablas a tus hijos, a tu mujer o a tu esposo y que hablas sandeces. Mucha gente cree que Dios solo está aquí y aquí es donde Dios me oye. No, no es así. Cuando estás con tus amigos, Dios te está escuchando, te está viendo. ¿Creen eso ustedes? Entonces no solo hay que hablar bonito cuando oramos, hay que hablar bien en nuestra plática diaria. Amén. Y mire, Dios se enojó y Él dice, wow, dice Dios, ¿hasta cuándo voy a soportar esta malvada congregación que hablan mal de mí y de lo que yo les doy? Wow, tremendo. Cuando nosotros en la iglesia hablamos mal de la gente, hablamos mal, nos quejamos, estamos hablando. Simplemente fíjense en esto. ¡Ay, qué calor! Insoportable. Ya no aguanto. ¿Es cierto esas palabras que dijiste? ¿Que no se soporta el calor? ¿Ah? Eso es mentiras, porque sí lo soportas. No te estás muriendo, no te mueres. ¿Y quién hizo el calor? ¿Quién hizo el día? ¿Qué le estás diciendo a Dios entonces? Dios, esta mujer que vos me diste ya no la aguanto. Wow. ¿Para qué me diste estos hijos, Señor? Ni tantos te pedí yo, pues no dejabas de hacerlos. Wow. Quejas.
¿Y sabe qué? Dice Dios, yo voy a hacer con ellos como ellos han dicho. Y por lo tanto, dice Dios, regrésense al desierto. Y hasta que muera el último de estas personas, yo voy a meter a la nueva generación a la tierra prometida. Y todos tuvieron que regresar a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, hasta que todos fueron enterrados en el desierto. Incluso Moisés dice, ustedes me hicieron enojarme a mí y por ustedes no entré a la tierra prometida, dice Moisés. Wow. Terrible, hermanos. Nuestras palabras. Mire, otro ejemplo. Ezequiel capítulo 37. En Ezequiel capítulo 37, ténganlo ahí, búsquenlo. En Ezequiel capítulo 37 dice que el profeta Dios lo puso en un valle, en un gran valle. Imagínense usted el valle de Comayagua, más o menos. Un gran valle. Y ese valle estaba lleno de huesos secos. Y no eran cadáveres, eran huesos. Huesos secos. Y el profeta comienza a ver los huesos secos. Y el profeta no se jactó de tener fe. Sí, Señor, claro que sí, por tu presencia vivirán. Ni tampoco sacó su incredulidad. Como dice, ¿cómo es que van a ver? No, él solo dijo, Señor, tú lo sabes. Tú eres el que tienes la última palabra. Y entonces Dios le dice, háblales a los huesos secos, háblales a los huesos secos. Y mire quién dice la Biblia, quién dice, vayan, 37:11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy el Señor, tu Dios. ¿Quién era ese valle de huesos secos? Israel. Pero era cierto que estaban los huesos secos así. No, ellos se miraban a sí mismos como huesos secos. Ellos decían, el favor de Dios se ha quitado de nosotros. Somos destruidos. Solo hemos quedado huesos secos. Pero Dios estaba con ellos. Y entonces Dios le dice al profeta, háblale a los huesos. Mire, ¿cuántos de nosotros aquí quizás diciendo, muchos han dicho, oh, mi matrimonio se está secando. Ya no siento que amo a mi mujer, a mi marido. Algunos hasta piensan, qué bonito sería tener una aventura. Y sienten y ven su matrimonio que se está secando. Otros sienten que sus negocios se están secando. Otros sienten que sus hijos se están secando. Que sus finanzas se están secando y lo están viendo como huesos secos. Yo asombrado aquí cuánta gente se nos ha ido para España, para Estados Unidos, gente de aquí, porque ellos dicen, no, nos vamos para tratar de vivir mejor allá. Honduras se está secando. Tegucigalpa se está secando. Pero ¿qué dice Dios que tenemos que hacer con eso que está secando? ¿Qué dice Dios?
Háblales, háblale a esos huesos. Muchos están diciendo, mi matrimonio se está secando, pero nunca se han parado como hombres de Dios a hablarle a su mujer, a hablarle a sus hijos y a decirle, no, mi matrimonio va a vivir, mi matrimonio resucita de entre los muertos. Y vienen mejores tiempos. Muchos están diciendo, no, el cántico nuevo está decreciendo, en lugar de crecer, estamos decreciendo. No, háblale a cántico nuevo. Háblale y dígale, cántico nuevo, vas a crecer. Vas a volver a tomar vida. Porque en nuestras palabras hay poder. Nuestras palabras pueden traer un milagro. Amén. Tus palabras pueden traer los milagros que tú necesitas. Y si como iglesia nos unimos todos a hablar una sola cosa, por ejemplo, ahorita hablar todos del crecimiento, cuando todos comencemos a hablar un mismo idioma, un mismo lenguaje de que voy a crecer, que vamos a crecer, nos vamos a multiplicar, mande WhatsApp, mande mensajes diciendo, mira hermano, vamos a crecer. ¿Te imaginas cómo seremos cuando tengamos otra reunión? Cuando ya no quepamos en la iglesia, ahí en ese templo. Qué bonito se va a ver. Que no hayan esos espacios vacíos. ¿Cómo se va a oír la alabanza? Fíjese que Dios mismo, óigame bien. Todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía, dice la palabra. ¿Y con qué creó Dios el mundo que nosotros conocemos? ¿Con qué lo creó? Con la palabra. Dios dijo, o sea, Dios habló y dijo, sea la luz. Dios volvió a hablar y dijo, apártense las aguas de la tierra y aparezca la tierra seca. Y se llama tierra y el mar, pues mar, ¿verdad? Y se hizo. Háganse las aves de los cielos, las fieras del campo, las fieras en los mares, los peces en los mares. Luego más tarde él decía, siempre va a haber tiempo de siembra y tiempo de cosecha. ¿Se ha fijado usted que para todo, si uno va al mercado, dice, no, hoy los ayotes están caros porque no es tiempo de estar sembrando, de estar cosechando. Cada cosa tiene su tiempo de que se siembra y su tiempo de que se cosecha. Hay tiempo de verano y hay tiempo de invierno. Hay tiempo día y noche. Y todo, la Biblia dice, todo Dios lo creó por su palabra. Él dijo y fue hecho como Él dijo. Y no solamente creó las cosas con su palabra, Él sostiene el universo. Él sostiene el universo con su palabra. Le dijo al mar, le hizo una playa al mar y le dice, no vayas a pasar de las playas. Y dice, el mar le obedece. Amén. Los animales nocturnos salen en las noches porque Dios dijo, ustedes son para la noche. Y a los diurnos les dijo, ustedes son para el día. Por eso es que cuando Jesús le dijo a Pedro, hey, echen su red a la mar. Y aquellos quizás dijeron, pero hey, hemos andado pescando y nada, no hay peces. Y entonces Pedro dijo, Señor, en tu palabra, por lo que tú me has dicho, yo lo voy a hacer. Y tiró la red y dice que no le cabían tantos peces en la barca, que eran tantos que se hundían, que tuvieron que venir, ayúdenos. Todo Dios lo hizo por la palabra, lo sostiene por la palabra y su palabra se va a cumplir. Todo lo que está, ni una jota, ni un acento, ni una tilde, ni una coma faltará de lo que Dios ha dicho que se va a hacer. Por lo tanto, aprende a hablar la palabra, aprende a hablar el lenguaje de Dios.
Pon la palabra de Dios en tu corazón y tu fe se va a fortalecer. Y entonces ya no solamente vas a hablar español, vas a hablar el lenguaje de la fe. Por eso dice Proverbios capítulo 18, versículo 20 y 21, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Wow. Quizás muchos de ustedes tienen escasez, porque siempre están hablando de escasez. Se han dicho a sí mismos: tú nunca vas a salir de la pobreza. Pero yo quiero decirte, Dios es bueno y Dios no es pobre. ¿Cuántos creen que Dios es dueño? Mire, quizás una aclaración aquí: el diablo no tiene nada, porque algunos dicen, hacen pactos con el diablo para que el diablo les dé dinero. ¿Sabe qué? El diablo no es dueño de nada. Dios dice: mío es el oro y la plata. Mías son las riquezas de todo el mundo, son de Él. ¿Y sabe qué? El dueño de todo. Él dice: pídeme y te daré. Pídeme y te daré. Lo que tenemos que aprender es a pedirle. Pónganse de pie, por favor.